Abril de 1943. Cielos sobre el norte de Francia. El frío muerde el rostro del Oberleutnant Ralph Herrmachen mientras ajusta sus guantes de cuero dentro de la cabina del Focke-Wulf 190. A 11.000 metros de altura, el aire es tan delgado que cada respiración duele. Pero Herrmachen no siente el frío. Siente algo más primitivo, la certeza del cazador que ha detectado a su presa. Abajo, ascendiendo lentamente desde las nubes bajas como gigantes, emergiendo de la niebla, vienen los nuevos cazas estadounidenses. Los P-47 Thunderbolt. Herrmachen los observa con una mezcla de curiosidad y desprecio. Son enormes, grotescos. Parecen barriles voladores, tanques con alas, monstruosidades industriales concebidas por ingenieros que nunca han volado en combate. Su fuselaje abultado contrasta obscenamente con las líneas afiladas y letales de su Focke-Wulf, una máquina de precisión germánica diseñada para una sola cosa: matar. Por la radio escucha la risa de su líder de escuadrilla, el Hauptmann Joseph Priller, cuya voz rezuma el sarcasmo ganado tras cientos de victorias. «Miren eso, caballeros, los americanos nos envían camiones de cerveza con hélices. ¡Qué generosos!». La formación alemana se prepara. Saben exactamente qué hacer. Han estado matando bombarderos aliados durante 2 años. Conocen cada centímetro de este cielo. Han convertido el asesinato aéreo en una ciencia exacta. Y ahora estos nuevos cazas estadounidenses vienen a morir como todos los anteriores. Herrmachen empuja la palanca hacia adelante. Su Focke-Wulf se lanza en picado con una elegancia mortal. El motor BMW 801 ruge con furia controlada. El viento aúlla contra el fuselaje. 3, 2, 1. Distancia de tiro. Pero entonces algo sucede. Algo que Ralph Herrmachen recordará por el resto de su vida, en las largas noches de un país derrotado, en los silencios de un veterano que ha visto demasiado. El P-47 no se rompe. No explota. No se desintegra en el aire como un Spitfire alcanzado o un Hurricane partido en 2. Las balas de 20 milímetros del Focke-Wulf impactan contra el fuselaje del Thunderbolt con detonaciones visibles. Herrmachen ve los fogonazos, ve el metal arrancado, ve el humo. Pero el monstruo americano simplemente continúa volando, continúa ascendiendo. Y entonces, con una violencia que congela la sangre del piloto alemán, el P-47 gira sobre sí mismo, acelera en un picado vertical imposible, y desaparece en las nubes a una velocidad que ningún caza alemán puede igualar. En ese momento, Ralph Herrmachen no lo sabe todavía, pero acaba de presenciar el nacimiento del arma que destruiría la Luftwaffe. El trueno acababa de hablar por primera vez, y el cielo europeo jamás volvería a ser el mismo. La historia del P-47 Thunderbolt no comienza con glorias. Comienza con pánico. Mayo de 1940. Francia está cayendo. Las divisiones Panzer de la Wehrmacht arrasan Europa con una velocidad que deja estupefacto al mundo. París caerá en semanas. Gran Bretaña lucha por su supervivencia. Y en Washington, los generales estadounidenses observan los informes de combate con una certeza aterradora. Estados Unidos no está preparado para esta guerra. Los cazas americanos son juguetes comparados con los Messerschmitt 109 y los Focke-Wulf 190. El P-40 Warhawk, el orgullo de la industria aeronáutica estadounidense, es superado en todo por los cazas alemanes. Velocidad, maniobrabilidad, techo de combate. Los pilotos estadounidenses que han llegado a Europa como voluntarios envían informes desesperados. No podemos competir, nos están masacrando. El Departamento de Guerra envía un mensaje urgente a la industria aeronáutica. Necesitamos un caza que pueda enfrentar a la Luftwaffe. Y lo necesitamos ahora. En una oficina de la Republic Aviation Corporation, en Farmingdale,
Nueva York, un ingeniero georgiano llamado Alexander Kartveli lee las especificaciones del ejército y siente que el mundo se tambalea bajo sus pies. Lo que le están pidiendo es imposible. Quieren un caza que vuele a más de 12.000 metros de altura, donde los bombarderos necesitan protección. Quieren 8 ametralladoras pesadas. Quieren velocidad superior a 700 kilómetros por hora. Quieren autonomía de combate. Quieren un tanque volador indestructible que además sea capaz de perseguir y destruir a los mejores cazas del mundo. Los ingenieros europeos dirían que es una locura. Un caza así sería demasiado pesado para maniobrar, demasiado grande para ser ágil, demasiado complejo para ser confiable. Pero Alexander Kartveli no es un ingeniero europeo. Es un inmigrante que ha visto nacer el poder industrial estadounidense, que entiende que Estados Unidos no fabrica con elegancia, sino con brutalidad eficiente. No busca la perfección. Busca la superioridad por acumulación de fuerza bruta. Kartveli diseña un monstruo. El corazón de la bestia es el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 18 cilindros dispuestos en doble estrella, 2.000 caballos de fuerza de pura violencia mecánica. Es el motor más potente jamás instalado en un caza monomotor. Pero Kartveli sabe que 2.000 caballos no son suficientes. A 12.000 metros de altura, donde el aire es tan delgado que un hombre puede perder la consciencia en segundos, un motor normal perdería el 80% de su potencia. La solución es tecnología que los alemanes consideran demasiado compleja para un caza. Un turbo supercargador General Electric. Un monstruo mecánico que comprime el aire mediante gases de escape, permitiendo que el motor mantenga su potencia incluso donde el oxígeno casi no existe. El sistema es tan grande que requiere un fuselaje del doble de tamaño que cualquier caza contemporáneo. El P-47 medirá más de 11 metros de largo y pesará más de 4 toneladas completamente cargado, tanto como 2 Messerschmitt 109 juntos. Los ingenieros alemanes, al ver los primeros informes de inteligencia, se burlan. Los americanos han construido un bombardero y le han puesto un solo motor, dice uno de los técnicos de Messerschmitt. Se los comerán vivos. Pero hay algo que los alemanes no entienden todavía. Algo fundamental sobre la filosofía industrial estadounidense que cambiará el curso de la guerra. El P-47 no está diseñado para duelos de caballeros a 3.000 metros. Está diseñado para la guerra industrial, para producirse en masa, para ser pilotado por muchachos de 20 años con 150 horas de vuelo en lugar de ases con 500. Para absorber castigo, para volver a casa incluso cuando debería estar muerto. El fuselaje es sobreingenierizado, largueros reforzados, doble blindaje, depósitos autosellantes, sistemas redundantes. Cada componente está diseñado asumiendo que será alcanzado, que será dañado, que tendrá que seguir funcionando de todas formas. Es la antítesis de la filosofía alemana, que busca la eficiencia extrema, el perfil mínimo, la elegancia mortal. El P-47 no es elegante, es brutal. Y el armamento es obsceno. 8 ametralladoras Browning calibre .50, 4 en cada ala. 3.400 proyectiles almacenados, 6.000 disparos por minuto. Cuando un P-47 abre fuego, no dispara ráfagas quirúrgicas. Libera un muro de acero que puede partir en dos a un caza enemigo o arrancar las alas de un bombardero. El primer prototipo vuela en mayo de 1941. Es un desastre, vibra, pierde aceite. El turbo supercargador falla constantemente. Los ingenieros trabajan día y noche durante 18 meses para convertir el concepto en realidad. Corrigen, modifican, rediseñan. En abril de 1943, los primeros P-47 llegan a Inglaterra. Los pilotos estadounidenses los miran con horror.
¿Vamos a pelear contra los Focke-Wulf con esa cosa?, pregunta un teniente. Es como llevar una locomotora al cielo. Los mecánicos británicos los observan con escepticismo educado. Muy americano, comenta uno. Grande, ruidoso y probablemente inútil. Los pilotos de la Luftwaffe, cuando ven las primeras fotografías de reconocimiento, se ríen abiertamente. Nadie sabe todavía que están observando el arma que cambiará la guerra. Abril de 1943. El 56º Grupo de Cazas de la USAF realiza su primera escolta de bombarderos sobre territorio ocupado. 24 P-47 Thunderbolt despegan de la base de Horsham St. Faith, Inglaterra, en una mañana gris donde la niebla aún abraza la tierra. En la cabina del avión, con el número 13 pintado en el fuselaje, el segundo teniente Robert S. Johnson ajusta su máscara de oxígeno y siente el peso de la historia sobre sus hombros. Tiene 21 años. Hasta hace 6 meses nunca había visto combate. Ahora va a enfrentarse a pilotos alemanes con cientos de victorias, en un caza que todos en la base llaman el monstruo, y no como un cumplido. El despegue es una experiencia violenta. El P-47 necesita toda la pista. El motor ruge con una intensidad que hace vibrar los huesos. El avión es tan pesado que parece que nunca despegará. Pero cuando finalmente lo hace, cuando las ruedas dejan el suelo y el gigante metálico asciende hacia las nubes bajas, Johnson siente algo inesperado. Poder. Poder bruto, industrial, estadounidense. La formación cruza el Canal de la Mancha. 30.000 pies de altura. El termómetro marca 40 grados bajo cero. A través del vidrio de la cabina, Johnson puede ver Inglaterra desapareciendo atrás y el continente europeo emergiendo adelante. Territorio enemigo, donde cada metro cuadrado está defendido por la máquina de guerra más letal jamás creada. Y entonces los ven. Focke-Wulf 190, 6, 8, una docena. Vienen desde arriba, desde el sol, en la formación de ataque clásica de la Luftwaffe. Son rápidos, ágiles, mortales. Los pilotos alemanes han estado esperando este momento. Han estado cazando bombarderos aliados durante años. Un nuevo tipo de caza americano no les asusta. Es solo otro objetivo. El líder alemán, Hauptmann Joseph Priller, unas con 91 victorias en su haber, observa los P-47 con profesional desprecio. Son grandes, torpes, vuelan en formaciones demasiado cerradas como novatos que tienen miedo de perderse. Esto será una masacre. Priller se lanza en picado. Su Focke-Wulf cae del cielo como un halcón sobre una paloma. Selecciona su objetivo. Un P-47 en el borde de la formación. Distancia 1000 metros, 800, 600. El visor reticular se alinea perfectamente con el fuselaje abultado del Thunderbolt. Abre fuego. Las 4 ametralladoras de 20 milímetros del Focke-Wulf escupen muerte. Los proyectiles explotan contra el P-47 con impactos visibles. Priller ve el humo. Ve los fragmentos de metal arrancados. Es un tiro perfecto. El americano debería estar desintegrándose, pero no lo hace. El P-47 absorbe el castigo como si las balas fueran lluvia contra una montaña. Y entonces, con una maniobra que congela el corazón experimentado de Joseph Priller, el Thunderbolt se inclina, empuja el morro hacia abajo y se lanza en un picado vertical tan violento que desaparece de la vista en segundos. Priller intenta seguirlo. Es inútil. El P-47 está acelerando más allá de los 800 kilómetros por hora, después más de 900. A esa velocidad, el Focke-Wulf empieza a vibrar. Las alas amenazan con arrancarse. Priller tiene que salir del picado o morir. Observa, impotente, cómo el P-47 se aleja hacia las nubes bajas y desaparece. ¿Qué demonios era eso?, pregunta por la radio. Nadie tiene respuesta. Pero el combate no ha terminado. Otros P-47 no tienen tanta suerte.
Los pilotos estadounidenses, intentando luchar según las tácticas europeas de giros cerrados y combate de perros, descubren con horror que sus monstruosos Thunderbolts no pueden seguir el ritmo de los ágiles Focke-Wulf. Los cazas alemanes giran dentro del radio de viraje de los P-47, se colocan en sus colas, abren fuego. 2 P-47 son derribados en los primeros 10 minutos. Otros 3 regresan con daños, severos. Uno de ellos, pilotado por el teniente Quince Brown, tiene más de 40 impactos de 20 milímetros. El fuselaje parece un queso suizo. El motor pierde aceite. Parte del ala derecha ha sido arrancada, pero el avión sigue volando. Brown aterriza de emergencia en Inglaterra. Cuando los mecánicos examinan el avión, encuentran que 3 proyectiles de 20 milímetros atravesaron el fuselaje a centímetros del piloto sin detonar. Otros impactos destruyeron sistemas hidráulicos, cortaron cables de control, perforaron el depósito de combustible, pero los sistemas redundantes mantuvieron el avión operativo. Los depósitos autosellantes impidieron que el combustible se incendiara. Un ingeniero británico observa los daños y murmura: «Por Dios, esto no debería estar volando. Esto debería ser un ataúd. Pero está volando». Y esa noche, en el bar de oficiales de la base, los pilotos estadounidenses tienen una conversación que cambiará la guerra. «No podemos luchar como los británicos», dice el mayor Hubert Zemke, comandante del 56º Grupo de Cazas, mientras observa su vaso de whisky. «El P-47 no es un Spitfire, no puede girar con los alemanes. Si intentamos pelear su guerra, nos van a masacrar». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunta Robert Johnson. «¿Volvemos a casa y admitimos que construimos un avión inútil?». Zemke levanta la vista. Sus ojos tienen la dureza de un hombre que ha entendido algo fundamental. «No. Peleamos nuestra guerra, la guerra americana». En las semanas siguientes, los pilotos estadounidenses empiezan a experimentar. Olvidan los combates de perros. Olvidan los duelos caballerescos a 3.000 metros. Desarrollan una táctica nueva, brutal, industrial. Boom and zoom. La física es simple, pero letal. El P-47 es el caza más rápido del mundo en picado. Su peso, que parecía una desventaja, se convierte en ventaja mortal. Un P-47 que cae desde 12.000 metros acelera hasta velocidades que ningún caza alemán puede igualar. Y con 8 ametralladoras calibre .50 no necesita precisión quirúrgica. Solo necesita estar cerca. La táctica es así: volar alto, más alto que nadie. Buscar cazas enemigos abajo. Caer del cielo como un martillo de Dios. Disparar una ráfaga devastadora. Y antes de que el enemigo pueda reaccionar, usar el enorme motor de 2.000 caballos para trepar de vuelta a la altura, donde ningún caza alemán puede seguirlos. Los pilotos alemanes lo llaman Der Blitz, el rayo. Nunca ven venir al P-47. Solo escuchan el aullido del viento contra su fuselaje cuando cae a 900 km por hora. Solo sienten el impacto de las balas calibre .50 destrozando su avión. Solo ven al Thunderbolt alejándose hacia arriba, intocable, inaccesible. Mayo de 1943. El 56º Grupo de Cazas regresa a Francia. Esta vez conocen las reglas del juego. Joseph Priller lidera una formación de 8 Focke-Wulf 190 contra una escolta de bombarderos estadounidenses. Detecta a los P-47 a 11.000 metros. Son presa fácil. Están volando demasiado alto, fuera de la zona de combate. Priller sonríe. Los americanos todavía están aprendiendo. Se prepara para atacar a los bombarderos cuando su artillero de cola grita una advertencia que llega demasiado tarde. «¡Arriba! ¡Arriba!». 4 P-47 caen del cielo como meteoritos. Vienen desde 14.000 metros, desde más allá del techo operativo de cualquier caza alemán. Vienen a más de 900 km por hora. Y cuando abren fuego, el cielo se llena de trazadoras.
2 Focke-Wulf explotan en el aire. Un tercero pierde el ala y entra en barrena. El cuarto intenta virar, pero los P-47 ya han pasado, ya están trepando de vuelta hacia el cielo, usando su enorme exceso de velocidad para ganar altura. Priller intenta seguirlos. Su Focke-Wulf trepa con toda la potencia del BMW 801. 5.000 metros, 6.000, 7.000. El motor empieza a perder fuerza. El aire es demasiado delgado. A 8.000 metros, el Focke-Wulf apenas puede mantener la velocidad. Los P-47 están 2.000 metros más arriba, esperando como águilas. Por primera vez en su carrera de combate, Joseph Priller, as de la Luftwaffe con 91 victorias, siente miedo. Miedo real. No el miedo del combate, que conoce bien, sino el miedo de la presa. El miedo del animal que descubre que hay algo más grande, más fuerte, más letal en el ecosistema. Ordena a su formación romper el contacto y regresar a base. Esa noche escribe en su diario de vuelo: los P-47 han encontrado su táctica. Dios nos ayude a todos. Junio de 1943. La República del Trueno está aprendiendo a rugir. En las bases aéreas británicas, los mecánicos estadounidenses trabajan día y noche modificando los P-47. No son cambios cosméticos, son evoluciones brutales nacidas de la sangre y el fuego del combate real. Cada piloto que regresa con agujeros de bala en su fuselaje trae información. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Qué los mantuvo vivos? Los ingenieros de Republic Aviation envían equipos técnicos directamente al frente. Alexander Kartveli, el creador del P-47, vuela personalmente a Inglaterra para hablar con los pilotos. Escucha sus historias, observa los daños de combate y entiende que su criatura necesita evolucionar o morir. Llega la variante P-47D. Es más que una mejora, es una transfiguración. La hélice antigua, de 3 palas estrechas diseñada para velocidad máxima, es reemplazada por una Hamilton estándar de 4 palas anchas. El cambio es dramático. De repente, el P-47 trepa como un ángel vengador. Lo que antes tardaba 10 minutos en alcanzar 12.000 metros, ahora lo hace en 7. La diferencia es vida o muerte. 3 minutos son la distancia entre interceptar a los cazas alemanes antes de que masacren a los bombarderos, o llegar tarde para recoger los cadáveres. El motor Pratt & Whitney R2800 es modificado para entregar 2.300 caballos de potencia en emergencia usando inyección de agua metanol. Los pilotos aprenden rápidamente. El botón rojo en la palanca de control inyecta el compuesto directamente en los cilindros. Durante 5 minutos, el P-47 se convierte en algo sobrenatural. La aceleración es tan violenta que los pilotos sienten el cráneo presionado contra el respaldo. La velocidad en picado alcanza más de 1.000 kilómetros por hora. Pero hay un precio. Después de usar la inyección, el motor necesita ser revisado. Los cilindros trabajan al límite absoluto de tolerancia metalúrgica. Algunos motores explotan. Los pilotos aprenden a usar el botón rojo solo cuando no hay otra opción. Cuando un Me-109 está en tu cola. Cuando necesitas alcanzar a un caza enemigo que está persiguiendo a tu compañero de ala. Cuando es salvar tu vida o morir. El alcance mejora radicalmente con la instalación de soportes ventrales para tanques externos. Los primeros P-47 apenas podían escoltar bombarderos hasta la frontera alemana. Ahora, con tanques de combustible desechables de 75 galones, pueden llegar hasta el corazón de Alemania. La Luftwaffe, acostumbrada a que los cazas de escolta dieran media vuelta sobre Francia, de repente descubre que los Thunderbolts están esperándolos sobre Berlín. Los pilotos estadounidenses desarrollan tácticas cada vez más sofisticadas. El mayor Hubert Zemke codifica el combate del P-47 en un manual que distribuye a todos los grupos de cazas. Nunca aceptes combate de giros con cazas enemigos.
Mantén la altura, usa velocidad. Ataca una sola vez con violencia máxima. Si fallas, trepa y repite. Nunca, jamás, bajes a su nivel. Los pilotos lo llaman el código Zemke y lo memorizan como si fuera escritura sagrada porque lo es. Es la diferencia entre vivir y morir. Francis Gabi Gabreski, un piloto polaco-americano del 56º Grupo de Cazas, se convierte en leyenda aplicando estas tácticas. 38 victorias. Nunca derribado. Su P-47, pintado con el nombre Chief en el fuselaje, se convierte en pesadilla de la Luftwaffe. Gabreski caza metódicamente, fríamente. No busca glorias. Busca eficiencia mortal. Su técnica es brutal en su simplicidad. Identifica formaciones enemigas desde 6.000 metros arriba. Cae en picado. Elige el caza más lento, generalmente el líder que vuela al frente. Una ráfaga de 2 segundos. 400 balas calibre .50. El caza alemán se desintegra. Gabreski usa el exceso de velocidad para trepar de vuelta arriba. Repite, 1 vez, 2 veces, 3, hasta que ya no hay objetivos o hasta que se queda sin munición. Los pilotos alemanes aprenden a temer el nombre Gabreski. Aprenden a reconocer su P-47 por las marcas personales. Cuando alguien reporta Chief en el área, las formaciones alemanas se dispersan. No es cobardía, es supervivencia. Julio de 1943. Misión a Schweinfurt. Es la operación más ambiciosa y sangrienta hasta el momento. Bombardear las fábricas de rodamientos alemanas en el corazón de Baviera. Sin rodamientos, los tanques no funcionan. Las aeronaves no vuelan. La máquina de guerra alemana se detiene. La Luftwaffe lo sabe. Defienden Schweinfurt con todo lo que tienen. 120 cazas. Es la mayor concentración de poder aéreo alemán desde la batalla de Inglaterra. Los bombarderos B-17 Flying Fortress llegan en formaciones masivas. 300 bombarderos, 3.000 tripulantes, y escoltándolos, subiendo y bajando del cielo como demonios vengadores, los P-47 del 56º y 78 grupos de cazas. El cielo sobre Schweinfurt se convierte en infierno. Los Me-109 y Focke-Wulf atacan desde todas direcciones. Los bombarderos abren fuego con sus torretas. El cielo se llena de trazadoras, humo, aeronaves cayendo. Pero cada vez que una formación alemana se prepara para atacar a los bombarderos, los P-47 caen del cielo. Robert S. Johnson derriba 3 Me-109 en 6 minutos. Su técnica es perfecta. Identifica, cae, dispara, trepa, repite. Las 8 ametralladoras de su P-47 escupen fuego. Un Me-109 explota en llamas. Otro pierde el ala y entra en barrena. El tercero simplemente se desintegra bajo el impacto de 200 balas en 2 segundos. Pero entonces, Johnson comete un error fatal. Persigue a un Focke-Wulf demasiado lejos, demasiado bajo. Sale del radio de acción de su grupo. Y cuando mira por el espejo retrovisor, ve la pesadilla de todo piloto. Un Focke-Wulf a 300 metros, en posición perfecta de tiro. Las ametralladoras alemanas abren fuego. Los proyectiles impactan el P-47 de Johnson como martillazos contra un yunque. El fuselaje se llena de agujeros. La cabina explota en fragmentos de plexiglas. Una bala de 20 milímetros atraviesa el parabrisas, pasa a centímetros de la cabeza de Johnson y sale por la parte trasera de la cabina. El viento entra con violencia huracanada. Johnson no puede respirar. No puede ver. El panel de instrumentos está destruido. El sistema hidráulico ha muerto. Parte del ala izquierda ha sido arrancada. El motor escupe humo negro. Por todos los criterios de ingeniería aeronáutica, Robert S. Johnson debería estar muerto. El P-47 debería ser una bola de fuego cayendo hacia tierra. Pero no lo es. Johnson mantiene el control. No sabe cómo. El avión responde apenas.
Los controles son pesados como cemento, pero responde. A través de la máscara de oxígeno rajada, Johnson respira el aire helado que entra por los cientos de agujeros en el fuselaje. Cada respiración es dolor. Pero está respirando. El Focke-Wulf alemán se acerca. El piloto puede ver los daños. Cualquier otro avión habría explotado. Pero este monstruo americano sigue volando. El piloto alemán, décadas después identificado como Oberleutnant Egon Mayer, se coloca al lado del P-47 maltrecho. Observa al piloto estadounidense, joven, ensangrentado, aterrorizado pero vivo. Mayer tiene munición suficiente para un ataque más. Un simple toque en el gatillo y el P-47 se destruirá. Pero Egon Mayer, as con 102 victorias, veterano de 4 años de combate, hace algo inesperado, algo muy humano, en medio del infierno mecánico. Saluda. Un simple gesto. Mano contra el casco. El saludo de un guerrero a otro guerrero que ha peleado bien. Y entonces Mayer vira y se aleja, dejando que Robert S. Johnson luche contra su propio avión destrozado todo el camino de vuelta a Inglaterra. Johnson lo logra. Aterriza con el tren de aterrizaje funcionando milagrosamente. Cuando finalmente detiene el P-47 en la pista y los mecánicos corren a abrir la cabina, encuentran a un piloto cubierto de sangre, temblando de shock y frío, pero vivo. Los técnicos cuentan los impactos. 200 agujeros de bala en el fuselaje, las alas, el motor. Cualquier otro caza aliado habría sido destruido por una fracción de ese daño. Pero el P-47, el monstruo sobreingenierizado que todos habían despreciado, había traído a su piloto a casa. Esa noche, el mayor Zemke reúne a todos los pilotos del grupo. Frente al P-47 destrozado de Johnson, dice algo que se convertirá en leyenda. Caballeros, esto es por lo que volamos Thunderbolts. No son elegantes, no son bonitos, pero nos traen a casa. Y en esta guerra, regresar a casa es todo lo que importa. La historia de Robert S. Johnson se extiende por todas las bases estadounidenses en Inglaterra. Los pilotos que habían maldecido al P-47 por su tamaño y peso empiezan a entender. No están volando cazas, están volando fortalezas acorazadas con alas. Y en el cielo mortal de 1943, donde los cazas alemanes son pilotados por veteranos letales, la diferencia entre un buen caza y un tanque volador es la diferencia entre una viuda llorando y un piloto que regresa para la próxima misión. Primavera de 1944. El P-47 Thunderbolt está a punto de convertirse en algo que sus diseñadores nunca imaginaron. No solo un cazador del cielo, sino un ángel exterminador que convertiría las carreteras de Europa en cementerios de acero. La transformación comienza con una pregunta simple de un piloto. ¿Por qué solo peleamos en el aire? El P-47, con su fuselaje masivo y puntos de anclaje subalares, puede cargar bombas. 500 libras bajo cada ala. 1000 libras de alto explosivo además de las 8 ametralladoras. Y con la superioridad aérea cada vez más establecida, con los cazas alemanes siendo barridos del cielo, quedan objetivos terrestres. Muchos objetivos. Los alemanes llaman a estos cazabombarderos Jabos, Jagdbomber, y aprenden a temerlos más que a los bombarderos pesados. Porque un B-17 volando a 6.000 metros puede ser detectado, interceptado, combatido. Pero un P-47 que aparece a 100 metros de altura, viajando a 500 kilómetros por hora sobre las copas de los árboles, no da advertencia. Solo muerte. Marzo de 1944. Francia ocupada. La Wehrmacht está moviendo una columna blindada hacia Normandía para reforzar las defensas costeras. 50 tanques Panther y Tiger, 300 camiones, 2.000 soldados. Es una operación de rutina. Han movido columnas así durante 4 años. La carretera está despejada. El cielo está nublado.
Deberían estar seguros. No lo están. A las 14:23 horas, el radar alemán detecta algo acercándose. Rápido, volando bajo. Demasiado tarde para reaccionar. 16 P-47 del 365 Grupo de Cazabombarderos emergen de las nubes a 50 metros de altura. Los pilotos alemanes no los han visto. Los soldados en los camiones no los han escuchado. Y cuando finalmente detectan el rugido de 32.000 caballos de fuerza aproximándose, solo tienen tiempo para una cosa: mirar hacia arriba y ver su muerte. Los primeros 4 P-47 lanzan sus bombas sobre la cabeza de la columna. Las explosiones destruyen los 3 primeros tanques y crean un tapón de metal retorcido. La columna se detiene. No pueden avanzar. Y entonces llega el infierno. Los otros 12 P-47 atacan en línea, uno tras otro, con las 8 ametralladoras escupiendo fuego. Las balas calibre .50 no rebotan en el blindaje de los tanques como las balas de rifle. Penetran, atraviesan techos, faldones laterales, motores, y lo que no pueden penetrar lo destruyen de todas formas: periscopios, antenas, sistemas ópticos. Un tanque sin visión es un ataúd de acero. Los camiones simplemente explotan. Las balas incendiarias encienden el combustible. Las balas perforantes atraviesan motores. Las balas trazadoras permiten a los pilotos ajustar el fuego en tiempo real. En 90 segundos de ataque, la columna se convierte en un río de fuego de 3 kilómetros. Los P-47 suben, giran, atacan de nuevo. Una vez, 2 veces, 3. Cada pasada deja más destrucción, más humo, más hombres ardiendo dentro de vehículos que se han convertido en hornos. Cuando finalmente se alejan, cuando sus ametralladoras están vacías y el combustible bajo, dejan atrás 23 tanques destruidos o dañados, 140 camiones incendiados y más de 500 muertos. La operación completa duró 12 minutos. Un Feldwebel alemán sobreviviente escribirá en su diario: «No fueron hombres los que nos atacaron. Fueron demonios con alas. El sonido era como truenos. El fuego como el infierno mismo. Rezamos por bombarderos. Al menos puedes escuchar los bombarderos venir. Los ataques se multiplican. Cada día, cada hora. Los P-47 cazan en el amanecer y el atardecer, cuando los pilotos tienen el sol detrás y sus objetivos son siluetas perfectas. Cazan trenes. Los ferrocarriles alemanes, arterias vitales del esfuerzo de guerra, se convierten en cementerios de locomotoras. Un piloto de P-47 describe su primera misión antitren. Ves el vapor a kilómetros de distancia. Te acercas bajo, muy bajo. Apuntas al motor. Abres fuego. Las balas atraviesan la caldera. El vapor explota como un geyser. El tren descarrila. Los vagones se amontonan como juguetes rotos. Y sigues adelante buscando el próximo. Las cifras son obscenas. Entre abril y agosto de 1944, los P-47 en el teatro europeo destruyen o dañan 4.000 locomotoras, 90.000 vagones de tren, 136.000 vehículos de motor. No son estimaciones. Son conteos fotográficos verificados por análisis de posguerra. Los alemanes intentan defenderse. Montan cañones antiaéreos de 20 y 37 milímetros en camiones, en techos de edificios, en cada puente y cruce ferroviario. Los cielos sobre Francia se llenan de fuego antiaéreo. Y los P-47 caen. No muchos, pero caen. El teniente Michael Miki Gladich, un piloto polaco volando para la USAF, es alcanzado por fuego antiaéreo mientras ataca un convoy alemán. Un proyectil de 37 milímetros atraviesa el ala izquierda. Otro impacta el motor. El P-47 empieza a arder. Gladich debería eyectarse. Está a 200 metros de altura sobre territorio enemigo. Si salta, será capturado. Torturado probablemente. Los alemanes no tratan bien a los pilotos que han matado a cientos de sus compatriotas.
Gladych no salta. Mantiene el control. El P-47 está perdiendo altitud, el motor escupe llamas, pero la estructura aguanta. Vuela sobre territorio enemigo durante 20 minutos. 20 minutos de agonía, donde cada segundo podría ser el último. Y entonces cruza las líneas aliadas y se estrella en un campo francés. Los soldados estadounidenses que corren al lugar encuentran a Gladych arrastrándose fuera de los restos del P-47. El avión es escombros humeantes. No hay forma de que haya volado 20 minutos en esas condiciones. Pero lo hizo. ¿Cómo?, pregunta un teniente médico mientras venda las quemaduras de Gladych. Gladych mira los restos de su Thunderbolt y dice algo que resume perfectamente la filosofía del P-47. Republic no construye aviones, construye tanques con alas, y los tanques no se rinden. Junio de 1944. Día de la invasión de Normandía. Es la operación militar más grande de la historia humana. 5.000 barcos, 150.000 soldados. Y sobre ellos, protegiéndolos, cazando cualquier cosa alemana que intente atacar las playas, los P-47. Los Thunderbolts vuelan misiones de cobertura constante. 36 aviones en el aire en todo momento sobre la zona de invasión. Cuando un grupo aterriza para repostar, otro despega. Los pilotos vuelan 3, 4, 5 misiones en un día. Duermen en la cabina mientras los mecánicos recargan combustible y municiones. Y cuando los alemanes intentan contraatacar, cuando las divisiones Panzer se mueven hacia las playas, los P-47 los encuentran en las carreteras. La Panzer Lehr Division, la unidad blindada de élite de la Wehrmacht, intenta moverse desde Chartres hasta Caen. Es una división completa, 200 tanques, 2.000 vehículos, 14.000 hombres. Se mueven de noche, camuflados durante el día, usando todas las tácticas que han perfeccionado en 4 años de guerra. No es suficiente. Los P-47 los encuentran el 7 de junio en la carretera cerca de Villers-Bocage. La masacre dura 3 días. Oleadas de Thunderbolts atacan sin descanso. No solo los P-47 estadounidenses, sino también los Typhoons británicos, Tempests, Mustangs. Pero son los Thunderbolts, con su capacidad de absorber el fuego antiaéreo y seguir atacando, los que hacen el trabajo más sucio. Cuando finalmente la Panzer Lehr llega a Caen, ha perdido el 30% de sus tanques, el 40% de sus vehículos y el 50% de su capacidad de combate. No por combate terrestre, por ataques aéreos, por P-47 que cazaron cada vehículo, cada columna, cada movimiento. El comandante de la división, general Fritz Bayerlein, escribirá en su informe: la división fue destruida no por el enemigo terrestre, sino por un enemigo del que no podíamos defendernos. Los Yavos nos persiguieron como lobos. No había refugio, no había escape, solo muerte desde el cielo. Los soldados alemanes desarrollan un terror psicológico a los P-47. El sonido del motor Pratt & Whitney R2800 se convierte en banda sonora de sus pesadillas. Los veteranos del Frente Oriental, que han enfrentado tanques T-34 y asaltos masivos soviéticos, admiten que prefieren combate terrestre antes que ser cazados por P-47. Un Unteroffizier escribe a su familia: puedes pelear contra tanques, puedes cavar trincheras contra artillería, pero no puedes pelear contra el trueno que viene del cielo. Solo puedes rezar para que elija a otro hombre, otro camión, otro pelotón. Y cuando escuchas ese sonido, ese rugido de motor que hace temblar el alma, sabes que alguien va a morir. Solo rezas para que no seas tú. Los pilotos de P-47 no son inmunes al horror que crean. No son máquinas. Son hombres jóvenes, muchos con apenas 20 años, que nunca imaginaron que estarían matando con tal eficiencia industrial. El capitán Walker Bud Mahurin
con 19 victorias aéreas y docenas de misiones terrestres, describe la diferencia. Derribar un caza enemigo es limpio. Es él o tú. Dos guerreros en combate justo. Pero atacar un camión lleno de soldados, ves las caras. Ves a los hombres saltando, ves cuerpos, y entonces aprietas el gatillo porque es tu trabajo. Porque si no lo haces tú, ellos matarán a tus camaradas en tierra. Pero nunca es limpio. Nunca es fácil. Agosto de 1944. La bolsa de Falaise. El ejército alemán en Normandía está atrapado en una bolsa de aniquilación. 200.000 soldados intentan escapar por un corredor de 15 kilómetros de ancho. Es el momento de mayor vulnerabilidad del ejército alemán desde Stalingrado. Y los P-47 los están esperando. Durante 4 días, los Thunderbolts cazan en ese corredor. Cada carretera, cada camino, cada sendero. Vuelan con bombas, sin bombas, con cohetes, sin cohetes. Cuando se quedan sin munición, regresan, recargan en 30 minutos y vuelven. Algunos pilotos vuelan 6 misiones en un día. La destrucción es bíblica. 10.000 vehículos destruidos, 50.000 muertos. Las fotografías aéreas tomadas después de la batalla muestran una carretera de 25 kilómetros, donde cada metro cuadrado está cubierto de escombros. Tanques volcados, camiones carbonizados, caballos muertos, cuerpos. Un periodista de guerra británico que camina por la carretera de Falaise, días después, escribirá: el olor era indescriptible, la vista era indescriptible, pero lo que más permanece en mi mente es el silencio. Tal nivel de destrucción crea su propio silencio, como si el mundo mismo estuviera en shock. Los P-47 han hecho algo que ninguna otra arma en la historia había logrado. Han convertido el retiro militar en imposibilidad. En guerras anteriores, un ejército derrotado podía retirarse, reorganizarse, pelear otro día. Pero en 1944, con P-47 cazando cada vehículo que se mueve, el retiro se convierte en aniquilación. La Wehrmacht aprende una lección terrible. En los cielos de Europa occidental, movimiento es muerte. Otoño de 1944. La Luftwaffe está muriendo. No es una muerte rápida. Es una agonía prolongada. Una lenta exsanguinación de pilotos experimentados, combustible precioso, y aviones que ya no pueden ser reemplazados. Y sobre las ruinas del Tercer Reich, cazando las últimas águilas alemanas del cielo, los P-47 Thunderbolts continúan su trabajo implacable. Los números cuentan la historia con brutal claridad. En enero de 1943, la Luftwaffe tenía 3.000 cazas operacionales y pilotos suficientes para todos ellos. En enero de 1945 tienen 1.500 cazas pero pilotos experimentados para apenas 300. El resto son muchachos de 19 años, con 60 horas de vuelo enviados a morir contra veteranos estadounidenses con 500 horas y docenas de victorias. Adolf Galland, general de cazas de la Luftwaffe, observa la destrucción de su fuerza aérea con la desesperación del cirujano que ve a su paciente desangrarse sin poder detenerlo. En una reunión con Hermann Göring, Reichsmarschall del Reich, Galland dice algo extraordinariamente peligroso en la Alemania nazi. Hemos perdido. La guerra aérea está perdida. Los americanos producen más aviones en una semana de los que nosotros podemos en un mes. Y sus pilotos ya no son novatos. Göring, furioso, lo acusa de derrotismo. Pero Galland tiene razón, y ambos lo saben. La producción industrial estadounidense es un tsunami imparable. Republic Aviation, en su planta de Farmingdale, Nueva York, produce un P-47 Thunderbolt cada hora. Cada hora. 60 aviones al día. 420 por semana. Mientras Galland habla con Göring, mientras los generales alemanes planean defensas imposibles, un nuevo P-47 sale de la línea de ensamblaje, es pintado, armado
y enviado hacia Europa. Para cuando termina la guerra, Republic habrá producido 15.683 unidades del P-47. Es el caza estadounidense más producido de la guerra, superando incluso al legendario P-51 Mustang. Y cada uno de esos 15.000 aviones tiene una misión: cazar alemanes hasta que ya no quede nada que cazar. Los ases de la Luftwaffe, los pilotos con 100, 200, 300 victorias, están muriendo. No en duelos heroicos contra enemigos de igual calibre, están muriendo perseguidos por 4, 6, 8 P-47s que caen del cielo con ventaja numérica abrumadora. Joseph Priller, el piloto que se burló de los P-47 en abril de 1943, todavía está vivo en enero de 1945. Tiene 101 victorias. Es uno de los pilotos más condecorados de Alemania. Pero ya no vuela misiones ofensivas. Ahora defiende bases aéreas alemanas contra oleadas interminables de cazas aliados. Y cada día que sobrevive es un milagro. En su última misión, Priller lidera 4 Focke-Wulf 190 contra una formación de bombarderos estadounidenses escoltados por 16 P-47. Las matemáticas son simples y brutales. 4 contra 16. En 1940, cuando la Luftwaffe era invencible, pilotos alemanes atacaban formaciones británicas con peores probabilidades y ganaban. Pero esto no es 1940, y los pilotos de P-47 no son novatos asustados. Priller derriba un B-17. Es su victoria número 101. Será su última. 8 P-47 caen sobre su formación como martillos de Dios. 2 Focke-Wulf explotan en segundos. El tercero huye en picado. Priller escapa solo porque su motor es más nuevo y puede entregar más potencia que los demás. Escapa volando a 5 metros sobre un bosque, donde los P-47 no se atreven a seguirlo por miedo a estrellarse. Aterriza en su base con el combustible en reserva. Cuando baja del avión, sus manos tiemblan. No es miedo exactamente. Es la comprensión de haber sobrevivido cuando no debería haberlo hecho. Es la comprensión de que la próxima vez no tendrá tanta suerte. No vuela más misiones. Cuando la guerra termina, Joseph Priller estará vivo. Pero la mayoría de sus camaradas no. Los alemanes juegan su última carta. Los cazas a reacción Me-262. Son aviones revolucionarios, 200 kilómetros por hora más rápidos que cualquier caza aliado. En teoría deberían dominar el cielo. En práctica llegan demasiado tarde y en números demasiado pequeños. Los pilotos de P-47 aprenden rápidamente a cazar Me-262. No pueden atraparlos en vuelo recto. Nadie puede. Pero los Me-262 tienen debilidades fatales. Sus motores a reacción son delicados, requieren pistas largas para despegar y aterrizar, y consumen combustible a una tasa obscena. La táctica estadounidense es brutalmente simple. No cazarlos en el aire, cazarlos en tierra. Los P-47 patrullan alrededor de las bases aéreas conocidas de Me-262. Esperan, y cuando un Me-262 intenta despegar o aterrizar, cuando está lento y vulnerable, los Thunderbolts atacan. El mayor George Preddy, con 27 victorias, describe cazar un Mi-262. Lo vi despegando. Todavía estaba acelerando, a tal vez 300 kilómetros por hora. Me lancé desde 2000 metros. Él me vio venir. Intentó acelerar más rápido, pero estaba demasiado cerca de la pista. No podía ganar altura. Abrí fuego a 300 metros. Las 8:50 lo golpearon como un martillo. Explotó antes de tocar tierra de nuevo. Tecnología del futuro destruida por táctica del presente. La Luftwaffe intenta proteger sus bases de Me-262 con cazas convencionales y antiaéreos. No funciona. Los P-47, ahora operando con superioridad numérica total, simplemente saturation bombardean las defensas con ataques masivos. 20, 30, 40 P-47 atacan una base simultáneamente. Algunos serán derribados. Pero los demás completarán la misión. Es guerra de desgaste industrial.
y Alemania no puede ganar una guerra de desgaste contra Estados Unidos. Marzo de 1945. Los P-47 cruzan el Rin junto con los ejércitos aliados. Ahora operan desde bases en Alemania Occidental. Ya no necesitan preocuparse por alcance. Pueden atacar cualquier parte del Reich. Y lo hacen. Los cielos alemanes, que en 1940 eran dominio indiscutible de la Luftwaffe, en 1945 pertenecen completamente a los aliados. Los civiles alemanes aprenden a reconocer el sonido del motor R2i-800. Aprenden que cuando ese trueno se escucha acercándose, hay que buscar refugio inmediatamente. Porque los jabos cazan cualquier cosa que se mueva. Las carreteras están abandonadas durante el día. Los trenes solo viajan de noche. Los suministros se mueven en carros de caballos por senderos forestales. El ejército alemán, que en 1940 era la fuerza militar más móvil del mundo, en 1945 se mueve como un ejército medieval, porque cualquier vehículo a motor durante el día es un objetivo muerto. En el frente del Pacífico, los P-47 están escribiendo su propia historia de dominio. Los japoneses los llaman el trueno negro y los temen tanto como los alemanes. En las junglas de Birmania, Nueva Guinea y las Filipinas, los Thunderbolts cazan cazas japoneses del cielo y destruyen convoyes terrestres con la misma eficiencia brutal que en Europa. Los pilotos japoneses, entrenados en cazas ligeros y maniobrables como el Zero, descubren con horror que el P-47 puede absorber castigo que destruiría 10 Zeros. Disparan todas sus municiones contra un Thunderbolt y lo ven continuar volando. Y entonces el P-47 gira, acelera en picado y los destruye con una ráfaga de 2 segundos. Abril de 1945. Berlín está rodeada. El Reich está muriendo. Y en una base aérea cerca de Múnich, Adolf Galland vuela su última misión de combate. Está pilotando un Me-262 porque ya no quedan combustible ni pilotos para cazas convencionales. Sabe que es una misión suicida. Sabe que los P-47 están cazando cada Me-262 que despega. No importa. Es un general que se niega a enviar a sus hombres a morir, mientras él permanece seguro en tierra. Galland despega al amanecer. Derriba un P-47 en su primer ataque. Pero hay 20 más. Y cuando intenta regresar a base, cuando reduce velocidad para aterrizar, 6 Thunderbolts caen sobre él. Las ametralladoras calibre .50 destrozan su Mi-262. Galland resulta herido, pierde el control, se estrella. Sobrevive solo porque el fuselaje del Mi-262 es excepcionalmente fuerte. Los estadounidenses lo capturan. La guerra para Adolf Galland ha terminado. Décadas después, en una entrevista, le preguntarán qué arma aliada respetaba más. Su respuesta es inmediata. El P-47, no el Spitfire, no el Mustang, el Thunderbolt. Porque podías dispararle, podías dañarlo, podías hacerle cosas que matarían cualquier otro avión, y seguía volando. Y peor, seguía cazándote. Era implacable. Como Estados Unidos mismo, brutal, industrial, imparable. Mayo de 1945. Alemania se rinde. La guerra en Europa termina. Los pilotos de P-47 han volado cientos de miles de salidas. Han destruido miles de aviones enemigos en aire y tierra. Han aniquilado decenas de miles de vehículos terrestres. Han convertido las carreteras de Europa en cementerios de acero. Y han pagado el precio. 563 pilotos de P-47 murieron en combate en el teatro europeo. No es una cifra alta comparada con otros teatros de guerra, pero cada número es un nombre. Cada nombre es un hombre que tenía familia, sueños, futuro. Robert S. Johnson, que sobrevivió 200 impactos de bala en su P-47, regresa a casa con 28 victorias. Vivirá hasta los años 80. Nunca hablará fácilmente de la guerra. Pero en su garaje, hasta el día de su muerte, mantendrá una fotografía de su P-47 con los 200 agujeros. Una fotografía del avión que lo trajo a casa.
Francis Gabreski, 38 victorias, también sobrevive. Se convertirá en general. Pero en entrevistas siempre regresa al P-47. No era el caza más elegante, no era el más rápido, pero era el que te traía a casa, y en guerra eso es lo único que importa. Walker Bud Mahurin, 21 victorias, es derribado sobre Alemania en marzo de 1945 y capturado. ¿Sobrevivirás a los campos de prisioneros? Después de la guerra escribirá: volé el P-47, volé el Mustang. El Mustang era más bonito, más elegante. Pero si tuviera que volver a la guerra mañana, elegiría el Thunderbolt, porque el Thunderbolt no te abandonaba. Existe una fotografía tomada en mayo de 1945 en una base aérea estadounidense en Alemania. Muestra a 300 P-47 Thunderbolts estacionados en filas perfectas, brillando bajo el sol de la victoria. Es una imagen de poder industrial absoluto, de capacidad de producción que ninguna nación europea puede igualar. Pero más importante que los aviones son las historias que cargan. Historias de pilotos que fueron enviados a combatir en máquinas que todos despreciaban, que fueron burlados por alemanes, criticados por británicos, dudados por sus propios comandantes, que volaron esos monstruos gigantes en su primera misión esperando morir, y que descubrieron algo inesperado, que la elegancia no gana guerras, que la maniobrabilidad no trae pilotos a casa, que lo que gana guerras es la capacidad de absorber castigo, de volver violencia multiplicada y continuar peleando cuando cualquier otra cosa se habría rendido. El P-47 Thunderbolt no era un caza en el sentido tradicional. Era la manifestación del poder industrial estadounidense convertida en máquina de guerra. Era la declaración de que Estados Unidos pelearía su propia guerra, con sus propias reglas, usando su enorme ventaja económica para simplemente producir más, volar más, disparar más hasta que no quedara nada del enemigo. Los alemanes se burlaron en 1943. Llamaron al P-47 barril volador. Dijeron que era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado torpe. Rieron cuando lo vieron por primera vez. En 1945 ya no quedaban pilotos para reírse. Las carreteras de Europa estaban cubiertas de escombros que los P-47 crearon. Los cielos estaban vacíos de Luftwaffe. Y los pocos veteranos alemanes que sobrevivieron contaban historias del trueno que venía del cielo. Implacable, indestructible, inevitable. Alexander Karbeli, el ingeniero georgiano que diseñó el P-47, vivió hasta 1974. Nunca buscó fama. Nunca se jactó de su creación. Pero ocasionalmente, cuando veteranos lo visitaban para agradecerle por haberlos traído a casa, dejaba escapar una sonrisa pequeña. La sonrisa de un hombre que sabe que creó algo que cambió el mundo. Porque el P-47 Thunderbolt no solo ganó batallas, cambió la filosofía misma del combate aéreo. Demostró que la supervivencia del piloto es más importante que el rendimiento máximo del avión. Que volver a casa para volar otra misión vale más que derribar un enemigo más y morir en el proceso. Después de la guerra, los P-47 fueron retirados rápidamente. La era de los cazas a reacción había llegado. Los enormes Thunderbolts con sus motores de pistón parecían reliquias de otra época. Muchos fueron desmantelados, vendidos como chatarra, fundidos para hacer ollas y sartenes en la América de posguerra. Pero los pilotos que los volaron nunca los olvidaron. En reuniones de veteranos, en noches donde el whisky fluye y los recuerdos son más fuertes que la prudencia, hablan del P-47 con un afecto que nunca dan a otros aviones. Hablan de él no como máquina, sino como camarada, como compañero que los protegió, que absorbió las balas que deberían haberlos matado, que los trajo a casa contra probabilidades imposibles. Hay un dicho entre los veteranos de P-47. El Mustang ganó la guerra. El Thunderbolt trajo a los muchachos a casa.
Es una simplificación. Las guerras son complejas. Las victorias tienen 1000 padres. Pero hay verdad en esa frase. Porque al final, después de todos los discursos sobre honor, gloria y sacrificio, lo que realmente importa a un piloto de 20 años a 12.000 metros de altura con un Me-109 en su cola no es ganar la guerra. Es vivir para ver el próximo amanecer. Y el P-47 Thunderbolt, ese gigante burdo e implacable, traía a sus pilotos a casa. En los años posteriores, cuando los historiadores analizaron los datos de la guerra, encontraron una estadística extraordinaria. Los pilotos de P-47 tenían la tasa de supervivencia más alta de cualquier caza estadounidense. No porque evitaran el combate. Volaron más misiones de combate que cualquier otro grupo, sino porque cuando eran alcanzados, cuando eran dañados, cuando deberían haber muerto, el P-47 los mantenía vivos. Esa es la historia real del Thunderbolt. No es una historia de gracia o elegancia. Es una historia de brutalidad calculada, de ingeniería sobrediseñada, de la voluntad estadounidense de poner más metal, más potencia, más todo en un avión hasta que fuera prácticamente indestructible. Es la historia de cómo una máquina despreciada se convirtió en leyenda. De cómo el barril volador humilló a la mejor fuerza aérea del mundo. De cómo el trueno habló. Y el cielo mismo se inclinó para escuchar. Los alemanes se rieron del P-47 en 1943. En 1945 ya no quedaban pilotos para reírse. El trueno había hablado. Y el cielo pertenecía a América.